De nuevo, Andrés Manuel López Obrador ejerció lo que llama su derecho de réplica contra los medios, en especial contra la revista Proceso, a la que acusó de no portarse bien y no apoyar la transformación. Pasamos del ya sé que no aplauden al no se portan bien. El presidente genera animadversión a la tarea de la prensa en un país donde ser periodista es un oficio de alto riesgo, o la prensa debería acoplarse a los debates con el presidente. Veamos el contexto. La revista Proceso, por ejemplo, no se portó bien con nosotros. ¿No es papel de los medios portarse bien, presidente, con alguien? No, pero estábamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones. Este lunes el mandatario volvió a referirse a la prensa y el que considera debe ser su papel frente a las medidas de su gobierno. También habló nuevamente del Financial Times, al que acusó de falta de autocrítica porque impulsó mucho el modelo económico neoliberal que resultó en fracaso. Sin que mediara preguntas sobre el tema, López Obrador antes se refirió al portal, sin embargo, que el sábado publicó que su hijo menor asistió a un costoso campamento de verano. El mandatario no desmintió la información y señaló que, sin embargo, es uno de los medios que recibían dinero por los servicios que prestaba en regímenes anteriores. También habló del diario Reforma, que el domingo publicó una nota titulada "Vivirá en un palacio" sobre su mudanza al Palacio Nacional. Eso sí calienta. López Obrador dijo que Reforma exageraba y volvió a acusarlo de fifí. ¿Conocen el edificio de Reforma? Es un palacio, y yo diría, pero esto con todo respeto, de mal gusto, porque también los fifís no tienen tanta sensibilidad para la arquitectura. Según expertos, las expresiones del mandatario respecto a los medios construyen una narrativa negativa sobre la prensa y tienen un impacto directo en la seguridad de los periodistas. Artículo 19 ha documentado que luego de que López Obrador se expresa de esta forma, usuarios de redes sociales se vuelcan en contra de los medios o los periodistas señalados, insultándolos o amenazándolos incluso contra su vida. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, ha señalado que los términos utilizados para desprestigiar y desacreditar a la prensa incrementan su vulnerabilidad. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes, como cada martes, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, querida Estefanía? Muy bien, muchas gracias. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás? Bien, Genaro, ¿tú? Bien, bien, gracias. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, Ana es la que quiere empezar con unas palabras. Yo primero quisiera decir que a mí no me gusta para nada que el presidente de la República califique la labor de los medios. Creo que no es su función. Para mí no es un diálogo circular. Es un acto de intimidación en un país en donde están secuestrando y matando a periodistas. Habiendo dicho eso, no es el primer presidente que lo hace, lo han hecho también Peña Nieto, Calderón, Vicente Fox, que han recriminado o se han quejado de la labor de los medios y lo están haciendo en muchos otros lados. Ahora, habiendo dicho eso también, no está bien que el presidente lo haga. Yo creo que prensa que no incomoda, prensa que no critica, prensa que no cuestiona el poder, no es prensa y tampoco es periodismo. ¿Cómo lo ves? La verdad es que tengo posturas divididas. O sea, de entrada me da mucho gusto que por fin esos medios que durante tantos años estuvieron defendiendo la causa de López Obrador por fin se den cuenta del hombre que realmente es. Un hombre que no tolera que lo critiquen, que no tolera que lo cuestionen y que no entiende el papel fundamental que tienen los medios de comunicación en la formación de la democracia. O sea, ellos no le están haciendo ningún favor a nadie y ellos no tienen por qué estar buscando estar del lado de alguien. O sea, ellos ven al final de cuentas por los propios intereses del pueblo mexicano de vivir en un país informado y que eso fortalezca la acción cotidiana de todos los actores públicos. Y por otra parte, celebro el valor que tuvo Arturo Rodríguez, el reportero de Proceso, de decirle, pues los medios de comunicación no estamos aquí para su contentillo, presidente, no es nuestra función portarnos bien. Solo los periodistas militantes toman partido y no se puede comparar el periodismo actual con el de hace 150 años como en la respuesta que dio el presidente López Obrador, porque como ya lo señalé en algún otro momento, creo que el presidente está muy metido en un papel muy idílico de lo que cuestiona o de lo que él se enamoró de la presidencia. Creo que él se siente, como lo escuché hoy nuevamente con Ciro Gómez Leiva, en el periodo de Benito Juárez, y creo que por eso ve bien despachar desde un palacio y, o sea, de lugar de responder los cuestionamientos de pues todo lo polémico de haber dejado Los Pinos a estar en Palacio Nacional y todo lo que involucra, pues ataca nuevamente al periódico Reforma. Y seguramente sí, o sea, cualquier persona, actor público que ha sido cuestionado por la prensa, pues en algún momento sale y se defiende. O sea, Zedillo no se la pasó bien, pero sobre todo Fox, que fue con él con quien
entró la libertad de expresión en este nivel que vivimos. Calderón tampoco se la pasó bien y pues mucho menos Peña Nieto. O sea, creo que, como tú bien lo señalaste, el papel de la prensa muchas veces es cuestionar, pero de eso se trata. Y al final creo que el presidente está muy confundido porque editorializar y el género de opinión también forma parte del género periodístico, no solo es investigación y las notas periodísticas. O sea, de esto se trata la libertad de expresión. Entonces creo que sí es muy grave y sobre todo que, o sea, algo que preocupa mucho es que el presidente no escucha. O sea, Arturo estaba señalando y ahí diciendo, oiga, presidente, pero nos parece que se está usted equivocando porque usted solo aplaude la labor de la prensa que le está aplaudiendo a usted. Pero al final de cuentas, estos medios, Proceso, Animal Político, Reforma, están haciendo su trabajo y no es algo nuevo. O sea, creo que son periodismo, o sea, es un periodismo muy consolidado de hace mucho tiempo y creo que el presidente está dejando muy, muy mal sabor de boca al atacar así directamente. Veloz, Bueno, ¿cómo lo ves? yo empezaría por dos cosas. Creo que entendiendo el papel de la prensa en México particularmente, es cierto que durante el periodo de Calderón hubo 43 periodistas muertos, van 24 desaparecidos desde Calderón hasta Peña Nieto, con Peña Nieto hubo 47. Entonces sí, estamos viviendo unos tiempos de crisis como si estuviéramos en guerra, ¿no? Pensando en los números. Y que sí estuvimos mucho tiempo, creo que tiene que ver mucho con la inseguridad, con la delincuencia, pero sobre todo como percibimos los medios de comunicación y la prensa en general. Creo que en México nos ha faltado tener, durante mucho tiempo no lo tuvimos, medios de comunicación que fueran críticos, medios de comunicación que no estuvieran siendo pagados por el gobierno. Es también una cultura que existe en México pensar que todos los periodistas son chayoteros. Es verdad que no lo son, pero mucha gente lo pensaría como cualquier cosa, porque tampoco es tan difícil de creer, porque hemos visto las cifras, los números, los salarios, los diferentes puntos de vista de algunos periodistas que casi militan en partidos, que yo creo otra vez no está mal, pero son cosas que pasan. Entonces, en ese momento entiendo que también la gente hay un cierto descontento hacia el periodismo. Por el otro lado... Sí, no es de las instituciones que tenga, digamos, una confianza más de la ciudadanía. Hay muchas encuestas que lo dicen. Sí. Hay muchas personas que están en los medios que hacen un trabajo de chayoterismo, de boletines y todos demás. Los medios nuevos con las redes sociales ahora se dedican a vender... Pero la situación de violencia, exacto. Pero la labor con la que hacen los periodistas su trabajo. ¿Debe el presidente tener este diálogo circular? ¿Es un diálogo circular? Justo a eso voy. Parece curioso, digo, la verdad es que yo le tengo todo el respeto del mundo a Arturo Rodríguez, lo conozco desde hace muchos años, es un gran maestro, es un gran periodista, mis respetos, tiene un medio alternativo que se llama Notas sin Pauta, que además se mueve con grandes escritores y ya, o sea, no hay ningún tipo de motivación económica en ese sentido, pero lo que me parece curioso y lo que quería plantear era el tema del López Obradorismo en general. Es muy curioso que Andrés Manuel sea el primer presidente y el único en rendir cuentas de manera tan inmediata, en contestarle a los periodistas si lo pagan en la calle, si lo pagan en el aeropuerto. Hay veces que no lo dejan hacer nada y jamás les ha dicho, no me pregunten, estoy cansado, lo vemos mañana, háblenle a mi particular. Es una persona que responde cuando tiene que responder. Para que haya dicho lo que dijo hoy, que entiendo otra vez, yo creo que mi López Obradorismo me da para interpretarlo de alguna manera. Estuvo mal la manera en la que lo dijo, estuvo mal que lo dijera en el momento tan sensible que estamos viviendo en México, sobre todo con los periodistas, pero tampoco dejaría de lado el pequeño mensaje que me hubiera gustado que diera, que lo hubiera hecho bien, porque creo que es un mensaje importante, y es cierto que en las transformaciones históricas, por lo menos en Latinoamérica, Simón Bolívar decía que la prensa era la artillería de la libertad. Los medios de comunicación juegan un papel importante en notificar qué es lo que está pasando de verdad, y en México, y ya lo hemos platicado en esta mesa, hay muchos medios que lo único que hacen es generar escándalo. No digo que esté mal, otra vez no quiero malinterpretarlo, pero el mensaje un poco de Andrés Manuel era jalemos juntos en ese sentido. Sabemos que hay unos medios que están siendo pagados por gente para golpear al gobierno y lo que sea, pero para terminar mi punto, me parece importante no dejar pasar este momento. Creo que no se puede repetir, creo que Andrés Manuel lo va a hacer, pero sus palabras luego como que no concuerdan con sus acciones, ¿no? Martín, ¿cómo lo ves tú? No, yo creo que los medios no están para jalar para el gobierno de ninguna manera, o sea, eso sí. No. Lo que sí estoy de acuerdo contigo, es que sí es un presidente que está respondiendo. O sea, a mí me gustaría haber visto este tipo de ejercicios con Peña o con Calderón, en donde respondieran o con Fox o con cualquiera de los periodistas del siglo XX, en que respondían inmediatamente a los periodistas. Eso sí es cierto. O sea, ese intercambio que hubo ayer entre Arturo Rodríguez y el presidente, eso pues, no se daba lo mismo con Jorge Ramos. Eso es algo positivo.
¿Qué es lo negativo? No, lo negativo es mucho. Evidentemente, la democracia y la libertad de prensa están íntimamente relacionados. Sin crítica no hay democracia. Y aparte, esta idea de el derecho de réplica o el diálogo circular del presidente, o sea, es bastante falaz. O sea, es una falacia en el sentido de que para que se ejerza el derecho de réplica tiene que haber simetría en las partes, claro, y proporcionalidad en las respuestas, ¿no? Ese derecho está muy bien regulado en todos lados. De hecho, si alguien dice algo falso que quiere desmentirse por la otra parte ofendida, lo necesita sacar en el mismo tiempo aire o en la misma versión impresa y en la misma proporción. O sea, aquí no, desde el púlpito presidencial tiene una fuerza que es pues mucho mayor y tiene mucho más eco que cualquier periodista. Entonces, en ese sentido, sí daña mucho a la libertad de prensa. Hoy escribía Salvador Camarena una cosa que también es más importante, que sí deben los periodistas, por la importancia de su actividad, de actuar más en orquesta, en conjunto, salir todos a defender no solo proceso, a Reforma, a todos los medios, porque pues obviamente pues es un eje vertebral, o sea, de la democracia, pero además un ataque a uno es un ataque a todos, y más en un país donde hasta la fecha ahorita llevamos 7 homicidios de periodistas, donde estamos en el primer lugar de América Latina en homicidios a periodistas, solamente después de Oriente Medio y de África del Norte. Sí. Y mira, a mí me gusta que el presidente en efecto tenga este ejercicio todas las mañanas, donde le pueden preguntar y demás, pero una vez más, calificar la labor de los medios o criticar el edificio del proyecto de Reforma es no pensar, por ejemplo, que a lo mejor el hecho de que Reforma, el edificio que está en Avenida Universidad, no tenga ventanas, obedece tal vez a que el Grupo Reforma ha recibido bombas, le han aventado bombas al edificio del norte, Mural no, pero el norte en Monterrey sí, y aquí en la Ciudad de México pues a lo mejor estaban pensando en eso, en la seguridad de los periodistas que ahí trabajan, de editores y reporteros y demás. Entonces yo creo que el presidente sí se equivoca tremendamente cuando critica de esa forma a los medios. Pero a ver, Encinas, el otro tema es, hay por ahí una ley de medios que se va a discutir. El otro tema es, en efecto, están tratando de cortar el gasto oficial en publicidad, que servía para comprar prensa y que sigue sirviendo en muchos estados para comprar prensa. Y ahí el presidente está diciendo que se acabe esto. Pues sí, y qué bueno que se acabe, pero efectivamente se está generando molestias entre quienes vivían, básicamente quienes pregonaban el libre mercado, pero vivían subsidiados por la publicidad oficial. Y montos cuantiosos, y hay un recorte drástico, más del 50%, y eso genera molestias. Y lamentablemente la principal amenaza en contra de la libertad de prensa de este país no proviene del gobierno. El gobierno en este momento está garantizando la libertad de expresión y no ha silenciado ni una sola voz ni reprimido ninguna protesta en contra de él. La principal amenaza en contra de la libre prensa proviene dentro de los propios consorcios mediáticos que en las últimas décadas han venido fusionándose con intereses corporativos, empresariales, financieros, cuyos intereses y cuya agenda pues es muy ajena a la libertad de la prensa. Más bien ellos utilizan los medios de comunicación como una forma de presión y de golpeteo político, como una forma de moldear la opinión pública a favor de intereses privados. Y eso lo saben los periodistas que trabajan dentro de estas empresas y las dificultades de ejercer el libre periodismo al interior de ellas. Denunciarlo, evidenciarlo, creo que es algo muy sano para nuestra democracia. Lo que no es sano es que se siga navegando con una bandera de neutralidad cuando hay una agenda y unos intereses ahí de por medio. Ahora bien, si queremos realmente enfrentar lo que realmente cercena la libertad de prensa, pues es la violencia en contra de los periodistas. Y si bien ahí es importante robustecer los mecanismos de protección de periodistas estatales, también es importante ver el papel que están jugando las empresas que los contratan, porque su situación laboral es del todo precaria. Sí, claro. No tienen contrato por lo general, les pagan poco y por evento, es decir, por nota, y cuando son amenazados, en vez de abrirles las puertas y protegerlos, les cierran las puertas, les dan la espalda para no buscarse mayor problema. No hay talleres de cobertura de guerra. Exacto. Entonces, si realmente queremos atender eso, no creo que tengamos que ir a una nueva mecánica de hacer política en donde se está promoviendo más el debate, más la deliberación pública, en donde se bajó del pedestal el presidente y un periodista le puede interpelar al tú por tú. Incluso el propio Jorge Ramos pues dice, aprovechen, colegas periodistas, claro. En ninguna otra parte del mundo, este es un ejercicio inédito, en ninguna otra parte del mundo un periodista tiene la posibilidad de hablarle
al tú por tú al presidente. Diariamente. Aprovechenlo. No culpemos ese nuevo mecanismo. Yo creo que va a funcionar, está funcionando. Qué bueno que se desacralice la figura presidencial, pero que también sean sujetos de rendición de cuentas aquellos que inciden determinantemente, poderes privados que inciden de manera determinante en la deliberación pública. Ahora, Más bien vayamos a atender las causas reales de cuáles son los problemas que enfrentan los periodistas, y una de ellas es la violencia, y en eso tiene un papel el Estado, pero también las empresas privadas. ¿Estás de acuerdo que no abona nada que el presidente califique de buena o mala a la prensa para, o sea, abona la violencia? O sea, El primero que es los un está poquito la violentando violencia. es el presidente. Todas las audiencias tienen el derecho a saber quiénes son esos medios de comunicación, qué intereses representan, porque son los proveedores de información, y a raíz de saber de dónde viene esa información, uno puede emitir su propio En juicio. ese caso, que la publicidad sea pública, digo, o sea, puro recurso público, pues No. son intereses privados. Pues sí, entonces que no jueguen También las es una empresas empresa. que juegan con intereses privados a la libertad de prensa, porque son principalmente ellas las que los Entonces, cercenan. ¿qué propones? ¿Que el Estado regule absolutamente todos los medios de comunicación? Así, seguramente el presidente se sentiría muy cómodo. No. Porque me parece que lo que estamos No, está haciendo lo observando contrario. es una actitud muy revanchista del presidente, de atacar a los que durante muchos años lo cuestionaron. Pero lo realmente significativo es que los que durante muchos años lo defendieron y hoy están diciendo, oye, mi presidente, te estás equivocando. El presidente está perdiendo una gran oportunidad, porque cuando alguien llega y te señala y te dice, oye, lo estás haciendo mal, creo que sería un buen momento para que el presidente reflexionara y Simplemente dijera, creo que podemos revitalizar cambiar el un cambio. debate en donde Sí, nadie sea sin que eso intocable, implique atacar a la en prensa. donde nadie sea intocable y donde se pueda cuestionar el trabajo de la prensa. A mí me parece totalmente sano. Pero no desde el púlpito presidencial, yo insisto. Y por cierto, ya que mencionabas que el tema, yo creo que son los lectores, yo creo que son las personas que siguen los medios, las audiencias, las que tienen que cuestionar el trabajo de los periodistas y no el poder. Todos. Yo creo que el poder no, ya disentimos completamente, pero en lo que sí estamos de acuerdo es en que uno de los temas que más afecta a los periodistas es la violencia que enfrentan en sus localidades, y desde aquí creo que hablo por los 5, por los 4 y por mí. Le mandamos un abrazo muy solidario a Lidia Cacho, quien volvió a ser amedrentada, en esta ocasión en su casa, se metieron, le robaron información y le mataron a sus perras. Entonces le mandamos un fuerte abrazo a Lidia Cacho, lo hice ayer también, luego también hoy a nombre de los 4 panelistas de esta mesa, y exigimos por supuesto justicia. Vamos a una pausa, regresando. Semarnat da su visto bueno a Santa Lucía, el aeropuerto, el proyecto aeroportuario de la 4T. Regresamos con este tema punto y contrapunto.